Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bueno, pues ya ven que tuvimos una maratónica transmisión en vivo del Miss Mundo en esta segunda semana, chicos. Ay, pero es que con mis chambelanes de la belleza platicamos de tantas cosas. Estuvimos por ahí comentando de la gran mayoría de las reinas que están protagonizando esta edición número 72 del Miss Mundo. Y bueno, pues sorpresas, chicos. Ha habido sorpresas de un tipo, de otro tipo, candidatas que se están visibilizando mucho, otras que llegaron como favoritas y se están diluyendo, y otras que se mantienen, chicos, que están a todo lo que dan, eh, distribuyendo su energía, porque eso es lo que hay que hacer. Distribuir la energía y el equilibrio emocional para ir aguantando toda la concentración, porque es larga, te sientes muy observada, porque pues el fanatismo también está todo lo que da, haciendo comentarios en lo que publicas. Hay que estar creando contenidos, además de descansar dentro de lo que se pueda. Cuando estás frente a la organización y con la gente del gobierno de Telangana, pues que te vean que eres la chica que conviene para impulsar esta ciudad y este estado, sobre todo más joven que tiene la India, y que la organización Miss Mundo también te vea como la candidata con la que quieren trabajar durante un año completo o los meses que dure tu reinado, pero es muy cansado. Es muy cansado. Luego de pronto tener muchas ganas, pero que sean un poquito obsesivas, ay, te hacen que no des el 100% porque te pones el pie sola por esa presión excesiva. Entonces estar en el justo medio para mostrar tu mejor versión y que eres la más capaz de ganar este certamen tan poco predecible. Entonces no estaría fácil. Entonces, pues, las chicas están haciendo buen papel. Hay belleza para aventar para arriba, rubias, negras, pelirrojas, mulatas, latinas, asiáticas, de todos los tipos. En cada continente y en cada raza ya hay tantas mezclas que características propias cada vez se desdibujan más. Entonces, pues las chicas van a vivir su sueño, esperemos que algunas no lo conviertan en pesadilla y que los fanáticos las apoyen en vez de, con intención o sin ella, eh, echarles a perder la experiencia, porque pasa mucho, ya muchas me lo han comentado, entonces tenemos un poder que si es mal usado, luego se nos va a revertir y se nos viene como karma en contra. Así es de que hay que apoyar a las reinas, a todo lo que está. Siempre hay que tener a las chicas viviendo su sueño y nosotros como fanáticos lo que hacemos es sumarnos, pero hagámoslo de manera positiva, como es el caso de una veterana ya, digamos, de los certámenes de belleza acá en México, que ya nos representó en 2017 a nivel internacional en el Miss Grand y que ahora viene por la oportunidad de gritar México ante el universo. Johanna Gutiérrez, bellísima, aquí está ya, bienvenida, hermosa. Hola, ¿cómo estás, Cuquita? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Pues contenta de por fin poder platicar contigo, platicar con Oye, todos los fans. Creo que es mi primer en vivo, de hecho. de veras, pues qué gusto, porque fíjate que pues eres una veterana a quien admiro mucho por todo lo que has hecho, lo que representas, y que ahora quieras estar en la plataforma universal también, me encanta. Tienes una muy buena relación con Miss México Organization, ahí te dieron la oportunidad, te lo ganaste, de ir al Miss Grand International en 2017, y le has agarrado el sabor y lo importante que son los certámenes de belleza para hacer crecer y potencializar a la mujer integral con una belleza como la tuya. Sí, fíjate que ha sido un proceso, obviamente, pues de varios años, ¿no? Yo creo que no es la misma Joana la que inició a la que está hoy, ¿no? Entonces, pues son 12 años dedicándome a los concursos de belleza, estando como participante, como conductora, como organizadora, directora, incluso staff, hasta nana he sido. Entonces, creo que
mi amor por los concursos de belleza va un poquito más allá y mi pasión por ellos también. Entonces, creo que he aprendido muchísimo. Yo creo que muchas de las personas que me conocen no me van a dejar mentir y siempre me expreso de los concursos de belleza como una gran escuela que al final del día te hace crecer de una manera exponencial a todas las mujeres que pisan cualquier plataforma, no solamente los supuestos Grand Slam, ¿no? Creo que cualquiera, por mínima que sea, por local, por nacional, por internacional, sin duda te hace crecer muchísimo porque pues te lleva a tu límite, ¿no? Te ayuda a descubrir talentos, te ayuda a conocer personas y te ayuda a explotar pues muchos talentos que no sabías que tenías. Ahí Entonces, estamos viendo a una Joana, mira ahí, con todas las ganas. Ya había sido reina de los altos, ¿verdad? Entonces, ya sí, tenía. empecé justo en mi municipio, yo soy de San Miguel el Alto. Ah, mira. Entonces, pues creo que no es novedad para los seguidores de los concursos de belleza que la región de los Altos es muy fanática de los concursos de belleza. El hecho de ser reina es más allá en la región porque al final es algo también cultural y tema tradición en los municipios. Entonces, bueno, pues aquí empecé hace un ratito, en el 2012. ¿Cómo Entonces, pasa el tiempo, verdad? sí, yo me siento igual, Cuquita, ¿eh? Pues créeme que yo Yo me también. siento muy fresca. Somos frescas, rozagantes y lozanas. Claro, obviamente más maduras, con mayor experiencia, con un montón de tropiezos y aprendizajes, pero pues más fuertes que antes. Entonces, pues felices. Y sí, ya empecé en el 2012, mi primer corona, mi primer concurso, con muchos miedos, con muchas inseguridades, pero esas inseguridades y esos miedos, pues el día de hoy son otra cosa que me hicieron más fuerte. Entonces, pues feliz por el proceso. Pero fíjate que de pronto, aunque digan que la inclusión y que todas las chicas son bellas y todas van a participar, sí hay un canon, sí hay unas características físicas que hay que cubrir para estar en las plataformas de los certámenes de belleza. ¿Tú cuánto mides? Mido 1,78. A unos Unos 78. 77, 78, digo que depende quién te mida, pero, Sí, pero sí, 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 normalmente sí. sí, ¿no? De que, ay, mides esto, pero pues un centímetro más, uno menos, pero esa es más o menos mi estatura. Sí, porque a mí me tocó formar parte del equipo de preparación de Cristal Silva acá en Tamaulipas, somos tamaulipecas ambas, y te estoy hablando de hace tiempo, mide unos 78 y yo le decía, es Ajá. que tú en vez de tomar café con leche, tomas café con Dios, eres altísima, porque un mujer, un mujerón bien ¿A alto, poco? pero con las mismas ganas de encontrar en los certámenes de belleza ese poder que realmente hay, porque se estigmatizan los certámenes, pero las convierten en mujeres poderosas y tú eres una prueba fehaciente de ello. Sí, fíjate que cuando yo empecé en los concursos, pues bueno, aquí en el municipio yo soy de una ranchería, mi papá se dedica al ganado toda su vida. Entonces, de repente empiezas a salir, ¿no? De un lugar pequeño a un lugar más grande, o de un pueblo a una ciudad, o de una ciudad a un país. Entonces, todo va creciendo gradualmente y Sí, creo que eso también me ayudó a que mi crecimiento fuera gradual. Entonces, cuando yo empecé, yo ni siquiera podía decir ni mi nombre, todo me temblaba, los labios, las piernas, o sea, era un nervio increíble. Y y bueno, pues empecé siendo conductora voluntaria porque siempre he sido de la idea que la práctica hace al maestro y los dichos no se equivocan tampoco. no, Entonces, bien dicen que la práctica es el maestro y empecé como voluntaria de, no sé, del certamen de la flor de la primavera, del jardín de niños, tú conducías el del... evento, ¿Mandé? conducías el evento. Sí, cuando yo gané, primero gané San Miguel el Alto en el 2012. Entonces, la realidad, yo lo veía lejano porque las contrincantes en los altos son muy fuertes y también en San Miguel el Alto, bueno, pues es uno de los municipios que siempre resalta a nivel regional. Entonces, sí, sí tenía esas ciertas inseguridades pues por ser de un rancho, porque de repente te critican por el hecho de dónde eres o de quién eres hija o de qué familia eres Sí, o de esto, del otro, ¿no? Entonces bien dicen en ocasiones, pues pueblo chico, infierno grande, pero pues sí, sí, o sea, al inicio sí era difícil, eran como
algo nuevo para mí. Yo lo veía siempre en las pantallas, ¿no? Y Miss Universo, wow. Y yo me quería ver ahí. Aparte, mi papá, bueno, pues en los altos es de hombres machistas y es de gente muy conservadora. De andar Entonces, cuidando a las pues pollitas. sí, así es mi familia, la realidad, así es mi familia. Entonces, pues sí me tocó de, oye papá, oye mamá, y dame la oportunidad y confía en mí y voy a ser buena niña y voy a cuidar los valores, porque siempre es como la preocupación, yo creo, de los papás en Sí, claro. general, ¿no? Sí, De conservar esa educación, de conservar esos valores, de no perder tus raíces, de siempre tener como los pies en la tierra, independientemente de donde vayas. Entonces, pues bueno, tuvieron la confianza en mí, entré a San Miguel el Alto y ahí me di cuenta al ganar que no estaba lista para ir a un regional. O sea, de que, o sea, ¿cómo gané yo? Y ahora me voy a ir a otro lugar donde están 27 municipios, donde todas son guapísimas, donde todas están súper preparadas, donde están dirigidas por grandes coaches de belleza que hay en los altos, en todos los municipios. Entonces, pues mi mayor inseguridad era hablar en público, expresar lo que pensaba, animarme a decir lo que pensaba. Y así empecé como voluntaria en los certámenes, sin miedo a hablar, donde agradecieran mi presencia por el hecho de estar ahí con los niños, con los adultos mayores. La reina del pueblo vino, era de Bravo, entonces si te equivocabas te aplaudían. Entonces eso te hacía como, no sé, sentirte como algo de cómoda, motivación, ¿no? claro. Para decir, ok, lo estoy haciendo bien. Y ya, o sea, ahí empecé conduciendo, conduciendo. Cuando Oye, menos acordé, ya era la conductora de todos los concursos de la región, de los habidas y municipales, de por los haber. nacionales. Pero entonces cuando ganaste el regional, ahí el de tu pueblo, Ujú. ¿te fuiste al de los altos ya con esa banda o no? Sí, yo gané la del pueblo y por tradición compites a nivel regional. O sea, todas las reinas de todos los municipios compiten a nivel regional y ya la que gana regional, pues ya no hay un concurso consecutivo, porque esto es como, pues hay un fideicomiso de turismo, los gobiernos lo fondean, pues tú eres, no sé, reina de tu pueblo, luego reina de la región. De hecho, mi municipio tenía 25 años que no ganaba cuando yo gané. Entonces decían, bueno, ya rompí la maldición. Teníamos la maldición de las suplentes porque siempre hemos tenido mujeres guapísimas Y y quedan de llegaban a las suplentes. suplencias, a las suplencias. Entonces, pues yo tuve la fortuna de ganar en el Aún y que te 2013. sentías que no estabas preparada. Sí, bueno, o sea, ya cuando vas a un regional, pues sí te capacitas un poquito más, pero pues el nivel de competencia es aún mayor. Y lo La realidad es ganaste. que, y lo gané. Es que ahí me Entonces, llama de la ahí atención fue el como. tema de que dices, no me sentía segura, ¿cómo gané yo? Y sin embargo, hubo un En el poder municipal, interior en ti sí, en el para municipal. ganar el que seguía. Sí, en el municipal la verdad es que sí me sentía como que, ay, no, por lo mismo, porque te digo, es algo nuevo, era mi primer concurso, entonces yo dije, no, pues las otras chicas están guapísimas, no sé, son populares, o sea, pues hay un montón de factores que juegan en tu cabeza, y pues yo Sí. tenía 17 años, aparte. O sea, yo era una Pero aún y niña, con todo y literal. eso, tus chicharrones tronaron. Sí, gané ese y ya me capacité Sí. en lo que veía como mis debilidades y pues ya gané otra vez el regional y me seguí preparando. De hecho, en su momento, obviamente debes haber conocido a Hugo Castellanos, que en paz descanse. Él siempre me dijo, vente a nuestra belleza, yo te capacito y mira, pero yo tenía tan solo 17 años, acababa de ganar un municipio, o sea, no estaba preparada para llegar con lobas de mar, como les decimos ahorita, Y aparte al Nacional de Jalisco, a nuestra belleza, ¿estás de acuerdo? Pues no. digo al estatal. Entonces, Sí. sí, entonces No, la porque el verdad siempre estatal de dije nuestra no. belleza era como una final nacional, Sí, 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 de nuestra siempre ha belleza habido Jalisco. en Jalisco siempre ha habido mujeres muy guapas y bien. Por algo le dicen el powerhouse de la belleza, Y es ¿no? que la En cultura tema de también de certámenes en concursos. Jalisco es muy, muy fuerte. Sí, fíjate que he tenido la fortuna de tener muchísimo apoyo desde que empecé en el primer concurso en Jalisco y tengo cero queja. La realidad es que los jalisquillos, pues somos gente apasionada por los concursos de belleza, también gente trabajadora que al final del día Muy también trabajador. valoramos mucho el trabajo de los demás. Y Yo por otro tengo lado, somos familia en Jalisco y me regionalistas. encanta. Somos regionalistas aparte, Coquita. Entonces es como que los Sí, Jaliscos, fíjate, ¿no?
Fíjate, sí, luego nos peleábamos con mis primos porque nosotros por la cercanía con Monterrey, pues allá estudiamos, mis hermanos y yo en Monterrey y todo, y siempre era, no, jamás va a ser la ciudad número 2 Monterrey, es Guadalajara. Y entonces siempre estaba como el pleito, porque al final hay regionalismo, pero definitivamente son regiones mexicanas muy poderosas por su gente, por el trabajo, por la industria, por lo entrones que somos los mexicanos. Entonces, pues el regionalismo de pronto nos da identidad, pero bueno, ya aprendimos, estamos aprendiendo a trabajar juntos como mexicanos. Sí, sí, pues somos de las ciudades más importantes, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Sí, sí, Entonces, así es. pues así fue mi historia y después nuestra ¿Tienes belleza. hermanos varones? Sí, somos tres mujeres y tres hombres. Ellos así, Familia criados como tu grande. papá, que les parecía, ay, mi hermana ante los certámenes, porque tus otras dos hermanas también fueron reinas de belleza. No, 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 yo fui la única. A mi hermana mayor, bueno, yo soy la chica de las mujeres, pero a mi Yo, hermana que sigue de mí, sí, sí la llegaron a invitar varias ocasiones. Yo siempre le decía, es que ella es la bonita de la familia, pero sí, no tuvo la oportunidad, y no, yo soy la única que me dedico al medio. Y no la solamente tuvo tengo porque un no la hermano más grande. tomó, o no la tuvo porque no le interesó. No, porque era más grande, bueno, es más grande que yo, 3 años. Entonces te digo, mi papá siempre fue como muy conservador. Entonces siento que también el tema de los avances generacionales ayudaron a que pues yo tuviera a lo mejor más facilidades al En momento 3 años de diferencia, sí. ajá, al momento de competir. Por ejemplo, cuando ella la invitaron, pues yo estaba más chiquita y poco después, pues ella se casó. ¿No? Se casó muy chica, se casó a los 19 Chiquita, años. Entonces también creo que ese tipo de situaciones no le permitieron pues el competir y ya posteriormente me invitan a mí ajá. y pues fui un poquito paciente. Me invitaron un año y dije que no, y me invitaron al siguiente año y fue cuando ya entré. Pero Y al tuvo que inicio es ver un proceso también sí, difícil. cómo inteligentemente pues se lo planteaste a tus padres, porque eso tiene mucho Sí, que ver. sí, claro. Con los papás hay que hacer estrategia. A ver, si le digo de esta manera, puede ser que sí. Si se lo digo de otra manera o si los reto, me van a decir que no. Entonces, como Sí. que hay que ser muy estrategas. Sí, fíjate que desde chiquita yo era la que le pedía los permisos al papá de, oye, vamos a ir al café, nos llevas. Oye, papá, esto. Oye, oye. Entonces creo que encontré la manera indicada para hablar con cada uno y lograrlo. Aparte, bueno, mi familia somos súper unidos. Siempre estamos como en comunicación constante, siempre viendo como estando presentes en los proyectos importantes de cada uno, por chiquito o grandes que sean. Entonces creo que todo fluyó muy padre. Aparte yo era la más chica de las mujeres y era como muy unida a mi mamá en ese tiempo porque mis hermanas mayores pues estaban como estudiando, trabajando, bla, bla, bla. Entonces creo que también este tipo de cercanía que me tocó en ese momento también influyó mucho a irlos moldeando para buscar el sí. Es que hay un momento en que los hermanos más grandes se van y te quedas entonces, se queda el núcleo más chiquito con los más pequeños de la familia y entonces se hacen más cercanos a los papás. Entonces, Sí, son recuerdos que, por ejemplo, en el caso de mi hermano, que es el menor, dice, es que ustedes se fueron y me tocó a mí esa cercanía con papá, que fue muy increíble, fue maravillosa, y digo, bueno, a unos nos toca una cosa y a otros otra. claro. Pero es Pues hermosa nos, la unión familiar, Joana, hermosa. sí, sí, sí. La Porque al realidad final es es que con lo que te quedas. Te aseguro que en tus momentos de angustia, depresión, de cositas que le dan a una, ay, pues la familia es la que te hace fuerte. pues o independientemente hagas lo que hagas, te equivoques las veces que te equivoques, Sí, creo que la familia es la que siempre va a estar ahí. sí. En mi caso O así sea, pasó y en el impulsándote tuyo también. o el regañito no falta, pero pues es por crecimiento y porque tú al final del día estés bien, ¿no? Entonces, O soy hasta los súper enojos, afortunada. o hasta los enojos porque se da. Claro, y bastantes. Imagínate aquella revolución en mi casa. Aparte Sí, somos muy seguidos, ¿sabes? O sea, mi hermana se lleva un año con mi otra hermana y luego con mi hermano otro año y sí, luego 2 años conmigo y luego 2 años con el otro. O sea, entonces llegó una etapa de nuestra vida donde todos éramos pubertos. O sea, imagínate la claro, revolución que qué se generaba. difícil. Sí, Bueno, es pero que bueno. se aplicaron a hacer la tarea a tus papis, los señores Gutiérrez. Sí.
Aparte mi madre tiene un temple divino muy, muy paciente, muy centrada, siempre como que impulsándonos a todos a estudiar, a trabajar, a enseñarnos a ganarte las cosas, a luchar por ellas. Mi papá trabajando toda su vida, entonces creo que tengo unos padres que son un claro ejemplo de que puedes ser exitoso si tú quieres y si tienes a esa mano que te impulsa por el camino correcto como ellos nos impulsaron pues a nosotros, ¿no? Y Además, pues tu ya te papá imaginarás ahorita, muy contentos. tu papá que trabaja en rancho es una actividad que dura toda la vida. O sea, ¿no? Sí, Raramente mis amigos rancheros se jubilan. claramente que, perdón. Mis amigos rancheros, yo tengo amigos acá en Tamaulipas que se dedican a criar ganado o a sembrar, son agricultores o ganaderos, o Sí. las dos cosas, nunca se jubilan. No, y fíjate que es como, o sea, porque, bueno, mi papá ya está más grande, creo que tiene como 65 años, Ay, su y no niño. tanto, y no tanto, pero toda No, su vida pues ha estado en el ganado, los ranchos, en la siembra, en todo eso, entonces, de repente sí, yo creo que ese tipo de personas tienen una carga laboral muy intensa desde jóvenes, entonces siento que llegan a una edad donde ya están cansados. ¿Me sí. entiendes? Entonces, sí, ahorita ha intentado hacer otro tipo de cosas, de repente vende sus animales y ya él se pone como que a hacer otras cosas. De hecho, vivimos un tiempo en Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, Ah, mira, yo nací en Los Ángeles y mis papás pues estuvieron viviendo allá un tiempo y luego se vino y cuando estaba en Estados Unidos él era chef y ahora puso de que un restaurante vendía desayunos, comidas, todo. Él andaba fascinado con su negocio, después lo vendió y regresó al ganado. Como que no puede estar sin sus vacas, qué sin sus vacas, sin sus... curioso. Esa es su vida. Qué Entonces, no. curioso, porque dos ramos distintos y tener vacas y todo no es como que tengo 2 hectáreas. Pues tienes que tener Sí. bastante terreno para que pasten, para que esto, para el otro. Es un negocio caro, que parezca que no. Entonces, es Ujú. de mucho cuidado con toda la medicina veterinaria, con todo. No, 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 es todo Y un, fíjate, tengo un hermano que es veterinario, o sea, de ahí ah, le nació el el gusto. gusto y tengo otro hermano que es agrónomo. Uy, qué maravilla. Sí, mi otro hermano es ingeniero, mecatrónico y programador. Yo soy contador público. Mi otra hermana es negocios internacionales. Entonces, ahí salimos todos Todo diversos. mundo. Todos diversos, pero bueno, hay algunos que van a trabajar ahí en esos, no sé, ya estoy pensando, en las tierras de tu papá, ¿verdad? Porque pues son Sí. cosas que sí en algún momento se reparten o se venden, quién sabe. Ya no sé cómo esté eso, pero tengo amigas que enviudaron y sus esposos eran, sí, eran, ya fallecieron, eran, ganaderos, y ahí están ellas haciéndose cargo ahora de esto y de aquello, porque Y pues te quedas viudo. aprendes, ¿no? O Sí, sea, al final del día vas creciendo con eso y aunque no, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Pues toda o sea, mi infancia fue pues corriendo en el jardín, jugando con en el monte, animalitos, o sea, sí, la verdad es que tuve una infancia muy sana y aunque ahorita no tengo una mascota o así, al final del día conozco de eso y sé y aprendes poquito de claro. todo porque pues, te van enseñando a hacer distintas cosas. De hecho, te voy a confesar un secreto. Por ejemplo, gracias a que mi papá fue chef, bueno, él trabajó como chef en Estados Unidos, a mí me encanta cocinar. De hecho, yo quería ser chef. De veras. Sí, al día de hoy me encanta cocinar y bueno, he escuchado que me queda rica la comida. En algún Pero momento bueno, te veremos en MasterChef, tal vez. imagínate. Sí, la verdad me gusta mucho, lo disfruto mucho. Creo que los invitados que he tenido en mi casa disfrutan, mi Ay, casa, qué tu casa, rico. Cuquita, Gracias, disfrutan, algún día iré. De buen diente. invitadísima. Pero bueno, pues lamentablemente por diversas actividades no tienes tanto el tiempo, pero cuando Claro, lo hago lo disfruto pues muchísimo. mucho. ¿Dónde vives actualmente? Mi casa es en San Miguel el Alto, mi esposo es de San Miguel el Alto y también estoy en Guadalajara porque yo trabajo para una empresa en Guadalajara. Yo trabajo en una tequilera, tengo ya 8 años en la empresa.
Estoy encargada de bienes raíces, tengo la coordinación de bienes raíces, inmuebles, escrituraciones, trámites, Airbnbs, rentas, Ay, qué arrendamientos, pesado trabajo. inversiones. Sí, sí, la verdad, pero me gusta mucho, o sea, soy contador público, trabajé varios años como contadora en un buffet de contadores, entonces posteriormente me titulé y empecé a trabajar en esta empresa hace 9 años, más o menos, y pues aquí estoy de nuevo. Y entonces, ¿cuánto se hace de San Miguel a Guadalajara? Como hora y media, más o Ah, no menos. es tanto, pero, pero No, o sea, todos los días haces el recorrido. no, estoy unos días en Guadalajara y otros días en San Miguel, depende de la carga laboral. Mm, Pero sí he aprendido a ser muy eficiente mi tiempo, sí. porque sí, la realidad es que soy una loca para 1000 proyectos que tengo, entonces siempre estoy como activa, siempre estoy viendo qué más, siempre estoy haciendo o buscando negocios. Soy Ay, ahí nos como parecemos. A mí me encanta el business, me encanta. Sí, la verdad es que el trabajar en esta empresa me ha ayudado como no sé, a trabajar una parte de mi cerebro en la que siempre estoy como captando información, escuchando información, aprendiendo de los grandes en ese tema, Sí. pero también por otro lado, cuando yo estoy solita en mi oficina, pues me pongo, ¿no? De que a trabajar, a ver cómo es la operación, a analizar, a hacer. Y esto ha despertado también como la parte de... Estuve un tiempo también en el área de costeo de marketing, entonces pues aprendí un poquito también de los conceptos de mercadología, de ventas, de números, de campañas Qué publicitarias. interesante. Entonces sí, he aprendido bastante. También manejo un poco de inversiones en la bolsa, en temas De de veras. finanzas. Todo esto sí me A ver toca si me ayudar pequeño. aconsejas, porque yo necesito de veras, yo necesito un patrimonio, meterlo a trabajar de la mejor manera. En eso ando ahorita. Hay Entonces dije, ay, muchas, hay muchas opciones, pero yo creo que lo mejor siempre va a ser tener tu propio negocio. ¿sí? ¿Tú crees? Sí, o sea, yo creo que la libertad y el tiempo no lo compras con nada. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, pues tengo como varias cositas, ¿no? De repente hago como inversiones junto con mi esposo. Ahorita ¿En la tenemos una bolsa o taquería. dónde? Ah, No, en negocio. tenemos, por ejemplo, una taquería con un socio en Ciudad de México, algunas cositas en temas de bares y de repente, invertimos y el dinero, el poco, mucho que tengas, pues puedes, encontrar negocios donde te vaya dando poco a poco y eso reinvertir en otra cosa y así. Sí, Pero claro. yo, por ejemplo, ahorita que está eso y por otro lado también soy asalariada en la tequilera, pues de repente es como difícil y dices, ok, quiero hacer esto, pero tengo que ir a mi oficina. Quiero hacer Claro. esto, pero tengo que hacer esto. A lo mejor si aprendes a ver cómo tu tiempo genera más, ya sabes en dónde invertir tu tiempo, porque Todavía te está conveniendo ser asalariada? pues fíjate que tal vez no tanto, no tanto, pero yo siempre he sido de la idea que si tú agradeces el universo y Dios te manda el doble y el triple. Entonces, Sí, eso sí. cuando yo entré a esta empresa, pues fue la primera empresa en la que estuve. Siempre tuve el apoyo para estar en Miss Jalisco, para competir en Miss México, para irme al internacional. Y ahora que regreso también fue como, no, dale, o sea, te apoyamos en tema de tiempo, en tema de relaciones, en tema de contactos, porque eso también es importante. Claro. Entonces, creo que siempre ha sido mi trabajo con esta empresa el ganar, ganar y el retribuir de la misma manera en la que ellos me apoyan, yo a ellos. Hay Y lealtad pues también. sí, sí, yo creo que va más por ahí. El tema de la Y he lealtad. conocido un montón de personas gracias a esta A empresa. ellos. Sí, se llama Grupo Corona y gracias a ellos, pues, bueno, he conocido un montón de gente, me he relacionado muchísimo, he sabido aprovechar las oportunidades que se me han dado en el camino. Entonces yo creo que es mucho agradecimiento y lealtad lo que le tengo y cariño también a esta Y vas empresa. dejando que la vida te vaya llevando. Me parece bien, ya entiendo por dónde va la cosa. Y qué bueno que tengas la inquietud de los negocios. ¿Tienes algún bar o taquería en Guadalajara o no? No, en Ciudad de México, en la Roma. Ay, Se mira. llama Tulumitacos, para que todos vayan a Ah, comerse pues un taco.
próximamente iré. Yo vivía ya como 20 años, ya me regresé a Tamaulipas, pero ahorita que ando con las cosas de negocios para variar, dije, ay, pues me encantará. Dije, ir a la taquería de Joana allá en Ciudad de México. Cuando gustes, ¿Cómo se me llama? avisas todo. Tulumitacos en la Roma. Son, Tulumitacos. sí, son tacos y drinks. Tacos y drinks. Ah, ok. Te preguntaba también del negocio en Guadalajara, porque se están dando las cosas para, con entre tanta reina de belleza y tanto fanático de esa zona, pues me está funcionando hacer meet and greets de coronas de la belleza y se hacen Ajá. unas reuniones de fanáticos de certámenes. Entonces ya tengo por ahí, está Luis Carlos Cuadra, está Mau, que ahorita va a ir al Mr. Supra, hay varias chicas Ujú. de Miss Universe que van a estar allá. Total que dije, a ver si próximamente hacemos algún meet and greet en Guadalajara, porque vale la pena, y sobre todo por la cultura de los certámenes. Pero ya platicaremos en su momento al respecto si se van a dar las cosas. Por ahora, ¿cómo estás viviendo la Sí, experiencia fíjate que de universal? hecho, pues muy padre. Fíjate que este ha sido un proceso en el que estoy teniendo como mucho flashback del Sí, proceso de, ok, regresa, aprende, actualiza. Entonces, la realidad es que lo he disfrutado mucho. Yo veo Miss Universo como una plataforma de crecimiento y de conexiones. Entonces, ahora que regresé, pues después de varios años, estoy adaptándome a lo nuevo, disfrutando el proceso y agradeciendo también a toda la gente que pues obviamente sigue conmigo a pesar de los años. Y la verdad es que estoy contenta con la respuesta de todos, con el apoyo de todos. No te voy a mentir, al inicio sí era difícil cuando me estuvieron buscando, cuando me lo estuvieron proponiendo, porque yo ya estaba, precisamente por todo esto que platicamos, esta es mi vida, ¿no? Todo lo que ya platicamos antes en esta transmisión, esa es mi vida del día a día, mi casa, y luego Guadalajara, San Miguel, los negocios, mi trabajo, mi esposo, mi familia. Entonces es una actividad diaria muy intensa en la que de nuevo los concursos de belleza pues no tenían todo ese espacio porque conlleva demasiado espacio de tiempo, demasiado compromiso, sacrificios también. O sea, ahora tienes que elegir en tu tiempo libre que tenías si te capacitas o si vas a la reunión familiar o si ves a la amiga o si, o sea, entonces, pues padre, padre, la respuesta que he tenido de las personas, pues súper bien. Estaba con la incertidumbre de cómo lo iban a tomar, de que, oye, que ¿por qué regresó? ¿Por qué ya de nuevo? Y aparte de, pues ya era directora, ahora regresarme a participar, era como, no sé, tenía como esas duditas, pero al momento en el que empecé el proceso, como que volví a revivir o a regresarme al momento en el que estaba participando y lo estoy disfrutando muchísimo. pues La se verdad dieron las es que circunstancias, porque te veo, ahora que estuve sacando las imágenes que ya presenté de ti, me doy cuenta, dije, a ver, Joana no está jugando. Joana ya la veo, no sé si sea verdad o no, pero se te ve que traes tema de nutrición muy manejado y de gimnasio. O sea, traes cuerpo de concurso, porque pues hay temporadas de la vida que te relajas porque ya andas en otro mood, te conservas bien claro. saludablemente, pero tu cuerpo ya es de certamen. Lo estuve observando, Ujú. dije, ya trae trabajo previo de todo eso, porque sabes que lo tienes que hacer. Aunque se hable de la Claro. inclusión, hay parámetros. Sí. No, y no te voy a mentir, la verdad es que hace, no sé, 6 meses, yo creo, bueno, empecé yo creo que en octubre, no, un poquito antes, tal vez en mayo del año pasado. Me invitaron de conductora al Fashion Week París y yo ya estaba como París, que, Francia, sí, estuve en el último Fashion Week con un de San diseñador de Miguel a París, Guanajuato. qué bárbara. Sí, y imagínate la que no podía hablar en su primer concurso, ahora Sí, ser allá conductora y que le en París. paguen por hablar, ¿Qué padrísimo. tal la vida? Déjate sorprender. Sí, entonces tuve la oportunidad, la invitación por medio de un amigo, no sé si ubicas a Gilberto Brizuela de la marca Sereno el Sordo, él vende Ajá, sus diseños de trajes para hombre, entonces me invitó como conductora. Y yo dije, bueno, pues me tengo que ver espectacular, hoy, ¿estás de acuerdo? O sea, no es sí. cualquier cosa. Entonces me metí súper full al gimnasio, me apliqué así cañón y dije, bueno, voy a seguirlo. Yo regresé en octubre, pero ya ahora quería como un cuerpo, ya sabes, como buenón, marcadito, lindo.
Y empecé a subir masa muscular, a entrenar todos los días, a tomar proteínas, a comer Oh, muchísimo. ¿en serio te Y metiste? ahora con esta decisión en enero, tuve que pues ponerme las pilas ahora para cuando di el sí, y sí bajé, llevo 6 kilos que Te nota en bajé la cara, pero te ves muy sobre todo. afilada, te ves, pues no sé cómo vayas a interpretar, pero te ves más juvenil. Sí, no, yo te interpreto bien, Cuquita. Ah, porque, Lo ¿te acuerdas que entiendo y habíamos conozco platicado? esto. Y que te Sí. acuerdas que habíamos platicado y me dijiste, hay gente muy tóxica, que me ha dicho cosas feas. Entonces, Sí, pues la mira, verdad. Y no es novedad y tú lo sabes y tal vez lo has leído también. Mira, yo no acostumbro mucho a clavarme o a estar leyendo ahí comentarios de todo el mundo. Sin embargo, ahora que empecé, es más, antes de publicarme como Miss Universe Jalisco, yo dije, bueno, no voy a leer comentarios, no voy a nada, bye, ¿no? Porque siempre he sido así. La verdad es que nunca me metía a ver qué opinaban, qué decían y todo esto, ¿no? Entonces, al ver como que la mayoría de las personas estaba como contenta con mi participación, mucha gente me apoyaba, dije, bueno, pues ¿por qué no? Voy a agradecerles y contestarles y ver lo que me expresan, ¿no? Entonces, pues ya me empecé a meter y contestaba y comentaba y sí veía de repente dos, tres comentarios de que, ay, que está vieja y que grande y que esto y que el otro y que el otro. Y la verdad es que cero me afecta. O sea, afortunadamente, eso también es lo que te da la edad, madurez. Madurez para leer los comentarios, madurez para tomar y saber manejar las situaciones. Y sí, pero yo no lo veo como una debilidad ni lo veo como algo malo. no, Al no, no. contrario. O sea, al Ahora contrario. están pasando de moda, los toxifans están pasando de moda, ya se han devaluado. La gente escupe, ladra, dice, bufa, pero ya como que dices tú, ay, ya, ya leí, ya la dosis de vida ya la leí, Sí, así que de pues que qué me hueva. das lo mismo, me das lo Sí, mismo, chulo. Sí. claro. Sí, no, porque yo al principio salí correteaba al perro a morderlo, yo del coraje, ¿verdad? Y después, pero ya no, vas cambiando y dices, ay, pues ya, fíjate que ni, ya, no, Sí, no pues eres yo creo que importante para mí, ya no le das la importancia porque ni la tiene, ¿no? ¿no? Entonces es como que hay X. Sí, Aparte, ¿sabes qué? Que siempre de los comentarios que he leído, esos son de, pues, a páginas que ni existen, de gente que tal vez ni existen, o gente que al final del día no se atreve ni siquiera a dar la a dar la cara cara, ni a mostrarse al mundo. Entonces, eso es no existir. No sí. existir y no dar tu cara es lo mismo. Sí, claro, llenarte Entonces, de buenas vibras y de cosas. ¿Cómo, cómo ahora estás viviendo esta oportunidad casada, con un socio de vida, que es el esposo? ¿Cómo lo estás viviendo a diferencia de lo que antes tuviste como experiencia de reina de belleza? pues fíjate que él existía desde antes. ¿Como novio? ¿Cuánto O tienes sea, casada? sí, tengo 5 años y medio casada. Ay, pues sí, ya bastantito. Y anteriormente, antes de casarme, como 4 años de novios. No, Pero pues ya. él ya era mi novio cuando yo fui Miss Jalisco, o sea, el mismo Mm, novio. Y cuando fui sí, Miss México el mismo. también, o sea, siempre fue él. Ya Y estuvo cuando, acompañándote. ¿mande? O sea, él tiene mucho tiempo, 9 años acompañándote en la vida. Sí, sí, tuvimos ahí, bueno, terminamos cuando yo me fui al internacional. Pero de repente también siento que cuando tienes una buena comunicación con los novios, o sea, al inicio yo creo que lo que nos hizo falta también es como la falta de conocimiento o el ignorar las cosas o ante un tema es eso, ¿no? Porque de repente se dicen muchas cosas o se decían anteriormente muchas cosas de las reinas de belleza y tienes que hacer esto para lograr esto y tienes o sea, muchos mitos, muchas cosas que ni sentido tenían y de repente, pues la gente lo cree, ¿no? Hablando de manera general. Sí. Entonces, pues no estuvimos juntos cuando yo me fui a mi internacional y ya regresé, volvimos, nos casamos, todo padrísimo. Y creo que fue lo mejor porque él entendió, cómo soy a pesar de la distancia. Pues bueno, los valores los tienes de todas maneras. Y fíjate que en este medio el desconocimiento yo creo que es el mayor problema porque a veces creen que el proceso es sacrificar otros temas que no.
¿sabes? O de repente no conocen la gente con la que te relacionas, no conocen quién es tu director, quién te coordina, quién te cuida, quién te maquilla, quién te peina, quién todo. Y son personas buenas, o sea, hay Ujú. gente de todo, en todos lados y en todo lo que Hasta en las hagas. No, familias, hasta en las sí, no familias. solamente en un concurso de belleza. Entonces, creo que yo he aprendido y he sabido a relacionarme con gente buena y él lo ha conocido, lo ha notado y lo ha visto. Entonces, ahora el hecho de que pues me invitaran, él me acompañó a mi primera reunión en Miss Universo, siempre estuvo pues presente, escuchando la propuesta, escuchando qué es lo que venía, viendo si era como viable o factible y mira, pues por algo tampoco tenemos hijos ni nada, entonces ahora que se presentó esta oportunidad, él siempre me ha impulsado bastante para crecer, ¿no? De que, ok, vete a Guadalajara, ya vas a crecer y tu carrera va a ser mucho mejor. O estudia esto porque pues vas a crecer y vamos a hacer tal negocio porque esto. Arrímate a árboles con sombra porque son los que te van a proteger. Ah, O sea, sí ha ya sido me cae como re un bien tu mentor, esposo. ¿no? Sí ha sido como un pilar muy padre que a lo mejor en mi internacional pasado no lo tuve. Ujú. Y ahora que ya conoce todo el medio, que ya lo tiene hasta estudiado, vaya, Claro, se ha hecho ya, especialista. sí, ya lo conoce, ya está, ya me acompaña a los concursos de belleza, ya me toca conducir y él va con sus amigos o invita a alguien y va y me ve y me aplaude, ahí me está grabando, o sea, entonces creo Qué que maravilla. ya, sí, ya es un proceso en el que ya lo pasamos, lo aprendimos y él me apoya en mis proyectos y yo a él. Entonces, pues creo que ahorita es uno de mis pilares más fuertes Y para yo además, hacer todo bien. le puedes decir, cuando haya un desencuentrillo, que pues eventualmente hay, para le vas a decir, a ver, entre tú y yo ya hubo un gran truene, gran, totalmente, que fue cuando me fui al gran. Así es de que, pues ya no, ya son maduros, ya han crecido, y me encanta que ha crecido a través de tu experiencia también él por acompañarte, fíjate qué valioso. Sí, yo creo que él es una persona muy madura, muy centrada, que sabe lo que quiere y que sabe dónde está y hacia dónde va. Entonces, pues yo creo que me está apoyando mucho y de repente también sacrifica hasta su tranquilidad porque él es o sea, él es muy introvertido, muy Ah, de su vida veras, privada, muy pocas amistades, o sea, es entonces sí cerradito, creo que cerrado no, no es tan open así. sí, no, él es muy tranquilo, muy ¿Es mayor que tú? divertido. Sí, me lleva 10 años. 10, mira, Sí, me lleva 10. 10 años, pero es todo jovial, Cuquita. Si lo llegas a conocer, ya la plática él es mucho de vibras, ¿sabes? Entonces, Que, siempre sí, que le qué bonito. presento a alguien, yo conozco a medio mundo y siempre Ujú, que le presento a alguien es como que, ay, esa persona me vibra bien, ¿no? O, ujú. ah, me cayó muy bien tal persona. Sí, O, ay, no, esta persona, no sé, tiene algo que, ¿sabes? algo, ¿verdad? Entonces, Algo. ajá, A mí luego me dicen, ¿por qué se te nota como que, qué te hizo? No, no me hizo nada. No me hizo nada, pero es cuestión de energía. sí. Y él es muy así. Entonces ya Ay, cuando pues conoce a las mira. personas, como que ya se relaja, platica. Muchas amistades ya lo quieren más a él que a mí. De, oye, ¿dónde está? ¿Dónde A está? ver, ¿Dónde yo está? te conocí Y antes yo, que mi oye, esposo. ya eres primero mi amigo. Pero no, bien. Sí, La verdad es sí. que hemos hecho un muy buen equipo. Somos amigos, somos esposos, somos socios, somos todo. Entonces, genial. Y fíjate, eso me pasa con mi esposo. Siempre hay que procurar que todo que haya todo, pero que la parte de la pareja no se pierda, porque digo, yo no quiero acabar amiga. O sea, no, que haya un Sí, sí, poquito de sí. todo. Es como la cocina que te gusta, hay que saber condimentar todas las áreas, Sí, hay que cultivar cada cada cosita, espacio. sí, cada Sí. espacio, cada No, y acomodar aceptar los a las personas sentimientos. como son, Ah, ¿no? bueno, esa es otra cosa. Hay O días que ni yo sea, sola me aguanto, imagínate. sí, yo creo que cada uno tenemos nuestros pros y nuestros contras que ya no los conocemos tan bien. Y es como que, ok, si ves una actitud que a lo mejor no es tan positiva, pero a ver, así es, Ah, tranqui, no pasa sí, nada, ¿no? claro. Yo creo que la toxicidad es lo que acaba las relaciones. A mí cuando con mi esposo me pasa que digo, oye, pero es que esto me choca. De repente digo, a ver, pero tú también tienes cosas que chocan. Entonces como que ya me vuelvo a mí y digo, ok, ok, ok. Sí, yo De también la pronto te riego a pones veces, muy. tú también la riegas a veces. No pasa Entonces digo, a nada. ver, tranquilízate, no eres perfecta, chula, me digo a mí misma. Entonces, Sí, digo, tengo que saber tolerar, porque a mí también me toleran. ¿Tienes ganas de continuar ese proyecto en pareja? ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. Entonces,
vámonos. Hay cosas que hay que Claro. tolerar y hay cosas de plano intolerantes, pero eso yo creo que ya se pasa a cierto nivel, como es tu caso, como que ya lo que tenían que conocerse ya se conocía. Sí, y fíjate que pocas veces en la vida hemos tenido un problema. En 10 años, no. No, saben No, la manejarse. verdad. Sí, la verdad es que sí, si algo nos parece mal es como que no lo decimos al momento o lo platicamos, oye, ¿te acuerdas? Esta actitud, no me gustó porque está ok, mi amor, lo voy a tomar en cuenta y listo. Y ya, Pero bien, creo que muy sí, bien. qué Ahí maravilla. vamos, poco Bueno, a poco. oye, y con el tema este del Miss Universe en México, eh, ¿qué has pensado así como, a ver, algo que no hice antes, que ahora quiero que le dé poder a Johanna como candidata para llevarme esta corona, dentro de todo el análisis, porque has sido Miss, has sido directora, eres empresaria, o sea, todo esto creo que son herramientas que te pueden llegar a ser una candidata, además de bellísima que eres, muy poderosa por todo lo que la rodea, todo lo que le da estructura. No nos vas a revelar tu estrategia, pero ¿qué piensas llevar? ¿Qué piensas llevar de todo lo aprendido? No, pues yo creo que ya a esta edad, eh, Ay, ¿cuál? o A sea, ver, ¿qué edad tienes? mande ¿Qué edad tienes? 30. Ahí, nada que Bueno, ver. después de recorrer los concursos de belleza durante 12 años, yo creo que ya después de todo este tiempo, o a mis 30 años, ya conozco bien, pues, mi esencia, lo que es Johanna, lo que quiere transmitir ante el mundo. Y la verdad es que creo que soy, pues, un perfil de mujer muy completa, que trabaja en distintos nichos, que actúa en distintas áreas, que platica con todo tipo de gente, que te puedes desenvolver en muchas áreas. Entonces, creo que independientemente del lugar en el que estoy, esa Johanna fresca, esa Johanna espontánea, esa Johanna cotorreadora, esa Johanna simple, es un plus que tal vez antes no mostraba, pues por miedo al que dirán, al cómo lo toman, o de repente estás en un ambiente complicado en el que pues a veces quieres quedar bien con o quieres actuar de cierta manera porque alguien dijo que tienes que ser así o que buscan ser Y así. te Entonces, acartonas, sí, o te cierras en el estar viendo qué hace la otra para tú hacerlo o qué te dijo alguien, X que persona, debías de para tú hacer, actuar de tal manera. Entonces creo que ya ahorita el hecho de Joana irse moviendo como ella sabe, como le nace hacer las cosas, creo que es un plus muy grande, porque bueno, pues yo no tengo un director ahorita, o sea, yo no tengo alguien que me dirige en Jalisco, o sea, yo qué soy raro que Jalisco no tenga un director. yo soy mi propia directora, me manejo, o sea, Que de entonces, hecho está bastante bien, ¿eh? Porque tú eres directora y no te está imponiendo nadie nada, no, o sea, la verdad es que a mí me buscó la organización directamente, directamente. entonces, pues bueno, creo que conozco bien, tengo bastantes personas en los concursos de belleza que son muy buenos, coaches que me están dirigiendo, que me están enseñando, que me están actualizando, porque obviamente la pasarela ¿Con que quién yo estás? solía hacer, ¿Con pues no Vlado es o la con quién? misma de ahora, la ¿Con manera en quién la, estás? De con pasarela. Vladimir, con Vlado. Con Vlado. Sí, pues él Eh, fue pues, mi maestro cuando el internacional. Solamente tuve pues dos, Joel Trujillo y Manuel y Vlado. Este, solo ellos dos. Bueno, Jacqueline Morales también estuvo en Supranational, me dio algunas clases. Creo que solo ellos son los que han sido como parte de mi proceso en tema de pasarela, pero mi último maestro siempre ha sido pues Vlado y ahorita también sigue siendo. Entonces, pues irme rodeando de gente que conoce, que sabe lo que se busca y pues ir aprendiendo de ellos y perfeccionando lo que sé. ahorita a tus 30 años, me imagino que lo que es el tema de estilismo, de cabello y de maquillaje, lo tienes muy claro. Sí, fíjate que siempre he sido muy amante de la moda. O sea, siempre he sido muy amante de la moda, siempre me ha gustado verme bien, estar actualizada, el color de tendencia, esto, lo otro, vestirme lindo. En todo momento siempre me gusta andar pues arreglada para la ocasión a la que voy. Entonces creo que eso no es un inconveniente. De hecho, Un ahorita tema.
Si tú ves mi celular, lo vas a ver con 1000 capturas de outfits que me encantan, que me gustaría usar. Entonces, afortunadamente tengo pues mucha gente que me está apoyando, que está contenta con mi participación. Entonces, pues no sobra el diseñador con el que pueda hacer mancuerna o las marcas que me están apoyando, que digo, bueno, ok, me gustaría verme de tal manera, esto, esto, esto. Entonces, como que empiezo a buscar ideas y a mecanizar el cómo quiero ver a Joana y pues me rodeo de esos diseñadores y de esas marcas que pueden sumar a lo que yo busco, ¿no? Pues en tema de look, nunca había sido tan rubia, creo, Se te solo ve hace muy muchos bien, ¿eh? años. ¿Te gusta? Me ¿Este gusta o el porque anterior? podrías ir como castaña, un poquito más oscuro, pero ese rubio, porque no, ese es como un rubio cenizo, ¿no? Ok, Sí, me sí, un gusta. Y poquito. además con que se ve que son ¿cómo se llama? Brillos, que son Sí, destellos, como, porque no, porque está mezclado lo oscuro con lo rubio, entonces se te ve muy bonito, me gusta. Me gusta que, por ejemplo, así de frente se te ve el oscuro del fondo, de la parte de acá, y ese contraste luce muy lindo. y se me ve la luz de frente. Sí, sí Sí, me fíjate gusta. que el cabello me lo está haciendo Pepe Gutiérrez y bueno, pues a veces es un máster en tema de color y Tu extensiones y primo, no, no te demás. creas, no. Sí, mi pariente también. Este, no, y él me hizo también mi color pasado de las fotos oficiales y estaba más castaño, con un Sí, toque de luces. Y sí, Osmel me sugería la opción de ser más rubia. ¿ya te vio Y así? pues, no, me mandaron como una idea de cómo les gustaría ver mi cabello, pero es Me casi gustó. prácticamente esto. Creo que hace falta mostrárselos a todos en ondas, porque no es lo mismo Lo traes láser en que capas, por ondas. lo que las ondas se hacen muy bien con ese corte que traes. Ahorita lo traes Sí, planchado, pero se ve que lo traes en capas, entonces está muy bien. sí, sabes que mi cabello desde antes pues ya era un poquito largo, entonces esto creo que ayuda a darle como más forma ¿Traes al extensiones? cabello. Sí, traigo un poco de volumen. Todo Pues muy esto bien es puestas, más muy bien puestas porque rubio. están Sí. divinas, se ven súper bien, muy bien. Entonces Y sí, por yo creo otro que lado, el cuerpazo que traes te va a dar, siempre pasa. Cuando traigo cuerpazo, pues quiero enseñarlo. Pero entonces hay que ver con la estrategia de qué tanto enseño, dónde se ve elegante, dónde no. Hay que calcular eso también. claro. Sí, pues bueno, he estado también trabajando, pues algunos tratamientos, gimnasio, con mi entrenador, mi nutriólogo, bla, 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 ¿no? Y yo creo que siempre tengo como ese gusto por lo nice, como lo formal, lo Lo sexy, elegante, sin caer en lo vulgar, ¿sabes? así Entonces es. creo que es un mood en el que normalmente solía vestirme y que le va muy bien esa fusión como para una imagen de una Miss Universo. Ujú. Entonces, pues creo que en ese aspecto, pues vamos muy bien con la selección de looks. Y te has puesto tantos vestidos, has estado con tantos looks en tu vida Oh, personal y sí. como reina, que ya sabes qué te gusta claramente y qué no. No, y qué se me ve bien y con qué me siento cómoda. Porque de repente, bueno, no te voy a mentir, en ocasiones sí te toca que, no sé, vas a una pasarela o te ponen algo que tú no lo elegiste o que te tocó simplemente y pues a veces no te sientes cómodo o te quedó apretado o esto o lo otro. Entonces el tomar también tiempo para elegir tus outfits, de probártelos, de sentirlos, creo que sí es como, pues importante, ¿no? Claro, Aunque te diré, a veces pues ya estás tan acostumbrada a ponerte una cosa y lo que otra, que ya no sea. te sientes segura y vámonos a lo que sea. Sí, claro, Como claro, sea lo sí. caminamos y nos va a salir bien. Sí, fíjate que y lo has comprobado. A veces sí es bonito que te guste el modelito y te sientas bien porque proyectas, pero muchas veces ya sabes también que traigas una garra, la que sea, dices, yo la voy a proyectar bien y lo haces. Sí, la voy a hacer lucir. Sí, la voy a hacer. Sí, sí, lo interesante luego de pronto es ensayar la ropa, porque luego hay unos vestidos que se convierten en trampas mortales, porque se te Sí. atraviesa una perlita, una cosita, porque algo se me atoró con un dobladillo mal acabado y pues han tumbado a reinas, pero pues yo creo que tendrás oportunidad de ensayar tus vestuarios esta vez. Sí, yo creo que el más importante, pues el de la final, ¿no? Que de Ujú. repente sí son vestidos un poquito más incómodos, más apretados, que si la piedra, que si el corset, que el largor, que el paso, bueno, son detalles que sí,
Sí, aprendes que es necesario. Mira, esa es una de las cosas que, por ejemplo, no hice en mis concursos pasados, que ahora sí Ajá, voy a hacer. sí, sí, El exactamente. Y es sentir mi vestido. Sí, sí, es muy importante y qué bueno que te diste la oportunidad porque siempre es una espinita que te hubiera quedado ahí, así que hay que hacerlo y mira, créeme que cuando vas con la convicción y sin la obsesión, los resultados son los mejores, me ha pasado. Entre más me Sí. obsesiono yo me pasaba en los castings de actriz, de comerciales, de lo que fuera, entre más me obsesionaba no me iba tan bien. Entonces decía, fluye, de manera orgánica te va mejor. Y Yo entonces, creo que estás tan preocupado por ser tan perfecto todo que no se nota que lo estás disfrutando, que no lo proyectas, no lo sientes, no lo y la haces. seguridad baja. Sí, o sea, porque tu mente está concentrada en la perfección y no en hacer las cosas. Ujú. Entonces, Y no la sí, vas a alcanzar y te vas a bloquear, te va a pasar, sí, ¿verdad? fluir, Sí. fluir en todo momento. Fluir. Vamos a leer algunos mensajitos de lo que están escribiendo. Dice Pikachu, por cierto, ¿ya tienes tus vestidos? Dice Sí, Pikachu. ya. La verdad les van a encantar. Bueno, pues conocen a Edgar Lozano, saben que sus diseños son Mm, maravillosos. Me ha vestido durante años, entonces es momento como de mostrar como esa Joana en esos diseños espectaculares. Y sí, él me va a hacer el de la coronación, el de la semifinal ahorita. Entonces sí, sí están muy, muy padres. Ya tengo esos dos. Pues para esta concentración de la coronación, pues básicamente son pues eventitos, grabaciones, grabaciones y grabaciones. y ahí en Guadalajara es la ventaja. Sí, sí, soy la anfitriona. Soy la anfitriona, estoy contenta de recibirlas de nuevo. Ya la recibí una hace poquito, Hace a tiempo, 8 ajá. niñas, ahora ya son las 32, entonces pues feliz de recibirlas en la Perla Tapatía. Y ya también ya tengo varios diseños que precisamente ahorita que te platicaba, que mi celular está inundado de De bocetos ideas y de y de ideas. creaciones. Sí, ya estamos como avanzando en todo ese trabajo de los outfits, porque siempre todos los fans esperan verte espectacular y el outfit de llegada y el outfit de la cena y el outfit de esto y el outfit de aquello. Y bueno, pues trabajar en cada uno a detalle. Sí, sí, porque es mucho, mucho modelito, mucha cosa, pero bueno, pues hay que disfrutarla porque pues son eventos únicos cuando eres candidata. O sea, no, es un mood muy cansado, pero único, porque luego pues ya llegan otras etapas de la vida que ya viviste y ahora en el regreso pues ya sabes a lo que vas. No, y Por acá fíjate dice que Omar es Guadarrama. Ujú, emocionante. O sea, hasta te emociona, ¿no? Como que, sí, bueno, a mí eso me pasa. Me encanta mucho, como te decía, la moda y es como tanto tiempo estuve mecanizando viendo ese diseño que es como que, ay, ya me lo quiero poner, ¿no? Ya le sí, quiero hacer fotos, ya lo quiero sí, lucir, sí. ya le quiero hacer, ya esto, ya lo otro. Como si vistieras a tus Barbies, haz de Sí, cuenta. es que eso es. Yo siempre les he dicho que es jugar a las muñecas, claro. Sí. Siempre es así. Dice Omar Guadarrama Díaz, ¿qué perfil de mujer mexicana quisieras proyectar en Miss Universe y cómo contribuirá en el empoderamiento de la mujer? A ver, ¿qué perfil de mujer mexicana quisieras proyectar en Miss Universe y cómo contribuirá eso que proyectas en el empoderamiento de la mujer? Felicidades y éxito a una gran competidora. Ay, muchas gracias, gracias Omar. Pues mira, yo creo que el perfil que quisiera proyectar es precisamente del que hemos estado hablando, como el perfil de una mujer líder, de una mujer multifacética, ¿no? Que a pesar de que tengas un gusto o una pasión o un sueño, no olvides o no dejes de lado la importancia de un crecimiento profesional, la importancia de una labor social, la importancia de hacer un negocio, una cosa que te guste. Entonces, yo creo que el perfil que me encantaría mostrar sería liderazgo, fuerza. Este, Siempre he sido también como muy fan de estos grupos donde vas impulsando a las mujeres a tener seguridad, a recuperar de repente también ese autoestima que perdemos con detalles o con cosas o vivencias que hemos tenido. Y creo que el perfil o lo que yo he pasado durante todos estos años ayuda mucho o me gustaría transmitírselo a esas mujeres que tal vez creen que no pueden o que están como en ese proceso de crecimiento, de aprendizaje, de no sabes si me voy a trabajar a esta oficina o no sé si pongo mi emprendimiento, o no sé si me voy de hacer algo que me guste y me apasiona o me voy a hacer lo que estudié. Entonces yo creo que el proyectar esa mujer
multifacética y que puedes hacer muchas cosas a la vez, es súper importante y darle poder a otras mujeres que no lo tienen y vos también. Sí, así es. Y luego de pronto hay gente que sacrifica un trabajo fijo con un sueldo porque me da miedo aventarme a lo que me apasiona, ¿no? Entonces, pocas como tú que dicen, me apasiona lo que estudié y a lo que me dedico, pero hay gente que se queda ahí, pues para la jubilación. A mí me tocó tomar esa decisión y qué bueno que la tomé porque me convertí en mi jefa y en lo que yo quiero de mi destino. Entonces, qué bonito que sea lo que quieras transmitir, porque de que podemos, chicas, podemos. Sí, pueden hacer las dos cosas a la par, o sea, Sí, sí es pesado tal vez, pero se puede, o sea, se puede hay que hacerlo. lograrlo, sí, Hay que aventarse, intentarlo que por nos lo dé menos, orgullo. intentarlo. Claro, claro, por supuesto. Esta chica bien, dice Isaías Bartolini, dice por acá, esta chica viene Saludos, poderosa. Y saludos mira, Isaías. por acá ve un comentario, fíjate, que dice, para que veas que hay diversidad. Muy linda, pero no la siento cercana, no hay nada en contra de ella, dice Hugo. Chicos, yo la siento cercanísima, súper cercana. Parece que estamos una al lado de la otra. Sí, sí, la verdad, sí, entonces, para que vean qué tan relativa es la apreciación que de pronto podemos tener. Dice por Pues yo acá creo, Lalo Cuquita, que Banda. es como la belleza, ¿no? Sí, O sea, de repente la belleza es subjetiva y quien puede opinar que alguien es bonito, pues alguien puede decir, ay, no, está bien feo. O si alguien puede opinar algo positivo, alguien no. Entonces, pues yo creo que es la percepción de cada persona, ¿no? a mí me encanta que de repente leo que me ponen, ay, Cuquita, me encantas por esto, por esto y por esto. Y al dos mensajes después, vieja travesti horrorosa. Bueno, Respetables las opiniones. o sea, es cuando dices, "Mm, sí, pues sí, la vida es tan diversa. Y entonces ya Sí. next, a lo que sigue, ¿verdad? Sí, así pasa. Luego por acá nos dice William Cabrejo, hola Cookies, qué chica tan centrada, felicitación. Hola, William. Lalo, Joana, ¿fue fácil entrar nuevamente en el chip de reina o fue gradual, poco a poco? Regresar al papel de Miss. Ya medio nos contó al respecto. Sí, creo que al inicio sí fue difícil, Sí, definitivamente, ¿no? El cambiar ese chip y también el estar acostumbrado a un ritmo de vida y el administrar tu tiempo de cierta manera. Ahora priorizar en el concurso de belleza. Creo que esa transición fue difícil. Y bueno, pues nada, ahora cuidarte la dieta, el verte bonito todo el tiempo, el cabello, el esto, la uña, aquello, todo, las todo. redes sociales, los La seguidores, que todo perricilina, es la importante. sutileza, todo. Sí, sí, sí. Pero padrísimo, padrísimo, Lalo. Chile Verde dice, buenas tardes, saludos reina y candidata. ¿Podrías compartirnos la frase con la que vas a presentarte como Jalisco? ¿Es la autopresentación Chile Verde o qué? Ay, no sabía que teníamos que tener una frase para la presentación. Se me hace No, que él tiene más información que nosotros. no, a lo Sí, mejor quiere sí. como que, ¿qué vas a decir de Jalisco? O sea, desde la tierra de algo. Pues lo típico es el tequila y el mariachi, pero no sé. Seguro hay más. Pues mira, yo creo que a lo mejor una frase que he usado mucho últimamente y a raíz de mi talento en la conducción o mi trabajo en la conducción es que la voz es mi poder. Entonces, me gusta esa frase. Creo que con la voz puedes transmitir mucho y puedes mover mucho y puedes hacer mucho. Entonces, pues, algo que fue mi miedo hace años, el no saber hablar ni decir mi nombre, ahora es mi fortaleza como conductora y pues creo que puede ser mi fortaleza también para conectar con las personas. Así. Oye, a propósito, ¿y el tema del inglés? ¿Ya es tema superado? Pues ahí vamos, Cuquita. Tengo mi maestro todos los días. De hecho, estoy valorando también ver la opción de, pues no es lo mismo el practicarlo y el escucharlo y el adaptar tu oído al estarlo escuchando y al hablarlo. Entonces, pues estoy viendo también la opción de tal vez un viajecito ahí intenso a Sí, Canadá fíjate o que sí algo estaría bien. para poder adaptar mi oído El y el oído. poder hablar de manera, porque lo leo perfectamente, lo entiendo perfectamente escrito y todo, pero sí, a lo mejor para el fluir en la Para armar conversación gramaticalmente las cosas. sería bueno. Sí. Yo estoy practicando, mira, ya les digo apenas. Estoy con el Duolingo, voy en mis Ah, 30 días de racha llevo. 30 días de racha. sí. Vamos a ver, chicos. How are you? Fine, thank you. Sí, entonces, ahí vamos. Sí, Pero a mí la gramática es la que ay, ¿por qué te aquí va el da verbo los auxiliar? ¿Por qué tiempos, no va? ¿Por qué sí, esto los aquí? tiempos verbales, los conectores, Verbales, todo, los sí. conectores, y de repente digo, A ay, veces pues no queremos importa, traducirlo de español en literal. inglés tal cual y pues no es así. Sí, no, pero me encanta porque digo, a ver, es un juego mental.
Pero sí, como tú bien dices, si te vas una temporadita a Canadá, te va a servir bastante. Y si puedes, tienes y quieres, adelante, qué maravilla. Claro, Sí, hay que ver acá las comenta opciones. letras y cuentos, mujer completa, experiencia y belleza juntas, éxito en Miss Universe México. Saludo, bueno, letras y cuentas. No sabemos el Sí, nombre, pero pero letras y muchos cuentos, saludos y son gracias. muy creativos. Sí, Sí. Oscar Ornelas, invitada de lujo, una mujer triunfadora, empresaria, llena de retos, sin duda la mujer que necesitamos para que nos represente en Miss Universo. Oscar, un saludo enorme. Gracias por tu apoyo siempre. Omar Guadarrama dice, ¿qué edad tiene? Ya nos dijo 30. Fíjense, yo pensaba que me iba a decir 35, 30. Aunque como 30 no se dijo, tanto. creo que ella es lo de menos y además le da una gran ventaja. Es potente sin duda en oratoria. Fíjate que sí, Joana, ¿eh? Tienes una oratoria maravillosa. Ay, muchas gracias, Cuyita. Digo, Cristian Estrada, afortunadamente la gracias. conducción me lo ha dado. Sí, sí. Hola, Joana, estoy seguro de que serás la ganadora, dice Cristian Estrada. Cristian es muy apoyador siempre. Cristian, besos. Me encanta tu look y ese cabello, dice Paco, ¿verdad, Paco? Yo también considero. Fíjate que justo decidí plancharme el cabello porque, bueno, recibí muchos comentarios en mi color de cabello pasado, que mi look era lacia totalmente, me mandaban mensajes que saliera así para la final y demás. Entonces ahora que me hice rubia dije, bueno, pues a ver qué comentarios tenemos al respecto, a ver si les sigue gustando lacia, pero Mira, es bueno, que quiero falta que ver me conozcan en esto. ondas. Quiero ver dónde está. Quiero ver la foto, precisamente aquí está. Ah, el cabello oscuro te hace ver mayor, entonces así te ves Sí, como más juvenil. más fresca. Bella, bella en ambas looks, pero bueno, y además trae la expresión de tu rostro, toda más sensualona, pues te ves como que te aumenta edad, pero aquí, ahorita que te vi, dije, ay, ¿va a entrar al Teen Universe? Ya, ya casi. Ya ves que ya se usa, ya no hay límites de edades, ya Ya no, vamos nada, ahí todas podemos todo. reviviendo de entre las cenizas, saliendo espectaculares, pero bien. Me encantó reviviendo entre las cenizas. Así es, chicos. Así, Así es. saliendo. Totalmente como el ave fénix. Yo a veces hablo como demonia de la danza, pero ni modo. Así pasa. Sí. Por acá dice, a ver, Chile Verde. Algo así, dice la frase como, desde el corazón de la tierra azteca, Ciudad de México, en su caso Jalisco. Ah, ¿cómo? Desde el corazón. Sí, lo que te digo, como que la frasecita. Pero ella habla de la mujer Ah, que, sí, pues ya se verá por ahí algo. Ahí luego de la los tierra seguidores son muy creativos. tapatía o no sé, desde la tierra del folclor, el color y el sabor, Jalisco, habrá que ingeniar algo muy innovador también, porque de repente de este tipo de frases, ¿no? Hay muchas muy trilladas ya. Desde la Entonces, no. tierra del gran barranco, porque ya ves que eso define a Guadalajara. Sí, eso me recuerda Sí, cuando competí en mi pueblo, sí, que acá ¿por por qué? tradición es mucho de tu frase del pueblo. Por ejemplo, aquí en San Miguel era de, desde la joya arquitectónica de los Altos, San Miguel el Alto, Jalisco, y así. Sí, 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 Cantera sí, rosa y los de la edificios coloniales que envuelven esta sí, ciudad. Así, fulana, todavía me sí. acuerdo. Desde la tierra donde a veces las tortas ahogadas están al 2 por 1, Joana Gutiérrez. Bueno, depende del mood que queramos proyectar, Sí, claro, ¿verdad? por Si es supuesto. una frase así como con chiste para que la gente Sí, ría, pues puede ser algo así. puede ser. No, sí, Si es pero algo bueno, obviamente cultural, lo dije en broma. sí, sí, sí. Sí, porque a mí cuando voy a Guadalajara, la carne en su jugo, ya sabes, las No te la quesabirrias, pierdes. no, no me La gusta. birria, las tortas ahogadas, la carne en su jugo. ¿Sabes qué me encanta? El tejuino me encanta, Ah. me Oye, ya encanta. ahorita que se usan de sabores, son No, a mí me gusta el espectaculares, tradicional. ¿no? Sí, 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 porque ya de repente es como los cafés, que ya los cafés ya tienen todo menos café. Entonces, sí, no. A mí me gusta así el el tradicional, y sí con su tradicional. helado de limón, muy rico. Es como cuando voy a Tlaquepaque, que ya descubrí que ahí venden también, pero me gusta en Vallarta, este, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. El agua de palma, ¿cómo le llaman? Sí, Vallarta, sí, sí, que te en dan, que es Puerto un Vallarta. vaso, sí, en Puerto Vallarta, que
¿cómo se llama? Mm, Ay, que le ponen cacahuate o le ponen nuez, que es un agua, que me dijeron que era las traían de La Palma. Ay, ¿cómo que se me olvidó el nombre? Es increíble que ¿El se me haya agua de olvidado. La Palma? La tuba. ¿No la has probado nunca? No, no la he tomado, La no. tuba. Ay, ¿Sabes qué? Que no me gusta el coco. no es de Entonces, coco. ¿no? No es de coco, De pero La sabe Palma, tal riquísimo. cual. Sí, la venden, la conseguí en Tlaquepaque la última vez que fui hace poco, me encantó. Dije, ay, en Tlaquepaque venden tuba, porque yo siempre hasta que iba a Puerto Vallarta. Pero me Ajá. encanta en el malecón ahí, la venden, la gente anda como con unos barriles de madera Ok. y luego a veces lo traen como en un coco grande, pero pues no sé de qué es. Se ve que es una Mm, fruta que le quitaron lo de adentro y ahí la venden. Tan delicioso, Joana. Entonces, yo siempre que voy a Jalisco, la muy tuba. fresco, Mire, imagino. y no la has probado tú, qué curioso. No, no, Ay, no. es muy La rica. verdad te mentirías, pero no, no lo he probado. Sí, qué raro. Tendré A que veces ir a parece. buscarlo. Sí, la tuba, sí, de tubo, pues la tuba. La La tuba. esposa del tubo. Sí, así es. Y luego dice por acá, Paco será nuestra Miss Universe, dice Paco. Chile Paco, Verde, besos. ¿qué fue lo más atractivo que viste en Miss Universo México para regresar a la competencia? Pues mira, yo creo que cosas atractivas hay muchas. Pero sin duda, bueno, desde el momento en el que yo volteé a ver los concursos de belleza cuando tenía 17 años, la plataforma máxima, pues no deja de ser Miss Universo. Sí. O sea, a nivel mundial, Miss Universo es Miss Universo y es la plataforma más importante de concursos de belleza. Y creo que era la única que me faltaba pisar, porque al final del día pues tuve la oportunidad de estar en dos concursos, o sea, estuve en Miss Mundo, pero en México, ¿no? Entonces ya trabajé con esa organización, por así decirlo, o ya conocí qué es lo que buscan, ya el feeling que tiene Miss Mundo. Entonces, bueno, en teoría estuve cerca de y pues competí a nivel internacional en Miss Grand, que también es otra de las plataformas importantes. Y pues creo que solamente me faltaba Miss Universo para cerrar este ciclo o esta participación de Joana en los concursos de belleza. Entonces, pues sí, lo veo como un reto más, pero sí como la cereza del pastel de Claro. Joana en los concursos de belleza. Oye, además, ¿qué tal? El reencuentro de Nahuatl y Joana en Miss Universe. Imagínate. Hola, ¿cómo estás, Nahuatl? Nahuatl Sí, are sí, you? sí. 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 O sea, Digo, la ya si verdad. Nahuatl anda en Miss Universo, imagínense. O sea, por algo, Lalo, no sé, se van dando ujú, las cosas y pues tal vez me toca de nuevo coincidir con él y sí, qué qué placer padre, volverlo a ¿verdad? saludar, sí. Claro, con todo Entonces, gusto pues mira, y Dios no se equivoca y todo va fluyendo de la mejor manera y pues voy a hacer una excelente participación y que tenga que ser lo que deba ser, ¿no? imagínate, ganan Miss Universe México y luego ganan Miss Universo y está Nahuatl ahí, tú. No, no es cierto. No es cierto, nada, al Sí, contrario, todo es positivismo. Muchos besos. Lalo Banda sí. dice, Joan, estoy muy sorprendido. Miss Universe México tiene para dar y repartir. Estás y te ves muy poderosa. En verdad, una gran evolución. Gracias, Lalo. Gracias por tu comentario, por tus palabras, ¿no? O Sí, sea, de al final del día creo aliento. que estoy proyectando la Joana de hoy. Sí. Pikachu, Joana, no es duda que eres una de las máximas. Las cartas de todas las chicas están puestas sobre la mesa. Si se elige la tuya, México irá bien representado. Qué bonita frase, Pikachu. Sí, Pikachu. Luego la vamos a ir a tomar capturita. Sí, sí. Me encanta. Fíjate que el fandom que acompaña a Cuquita en sus en vivos son gente muy linda, ¿eh? Son gente regularmente todos muy lindas personas, muy propositivas, y por eso me da mucho gusto tener esta plataforma. Qué Dice bueno. por acá. No, y Jaime felicidades, Eduardo, porque creo que tú has incentivado a que ese tipo de personas te siga, conecten contigo y has cuidado, ¿no? A ese fandom. sí, sí, claro que cuando también les toque meter sus revolcadas se las doy, ¿verdad? Pero eventualmente no pasa. Cuando es Jaime Eduardo necesario. Ceguera, a veces, las nalguitas terapéuticas, chicos, las nalgaditas. Jaime Eduardo Ceguera Ledesma dice, ¿qué vamos a ver el 29 de mayo en la presentación? Ay, pues creo Con- que va a ser sorpresa también para nosotras, porque sí, la realidad es que sí nos van platicando un poquito, poco a poco, qué es lo que vamos a ir viviendo.
preparándonos también, yo creo que para no saturarnos y enfocarnos también en nuestra preparación. Entonces, realmente no sabemos el itinerario o el show que va a haber el 29, pero lo que sí estoy segura es que va a ser un show espectacular porque se ha planeado desde hace mucho tiempo y está todo súper cuidado en la organización. Entonces, va a ser algo espectacular, estoy segura. Sí. Por acá comenta la Banda, desde la tierra del tejuino y los cantaritos, Un cantarito un cantarito, con ay, un los buen tequila cantaritos, y del la que tú, tuba. la tuba es básica. De Ah, veras que sí, pruébala, mira, te va a gustar. estamos conectados. Es la tuba cookies, dice la Banda, de la tuba, sí. Dice Chile Verde, ¿estás o has intentado tener un acercamiento con Jimena Navarrete para que te dé consejos y su bendición? No, fíjate que todavía no, pero sí me encantaría. Al final del día es una de las reinas icónicas a nivel mundial, no solamente en México. Entonces Sí. sí me encantaría tener un acercamiento con ella, escucharla y ver qué puedo aprenderle, ¿no? Para este proceso. Claro, para madurar tu proyecto personal. Seven Soto, bella, preparada y además elocuente. Sin duda ella será Miss Universe México. Saludos desde Hermosillo. Saludos, Hermosillo, y saludos a ti, Serven. Seven Soto. Cristian Estrada dice, Joana, diles, ¿podrás? Jamás. Jamás. Ah, o siempre. Sí, siempre así es. ¿Podrás? ¿Podrás? Siempre. Siempre. Es más propositivo. Y si no, pues Sí. un anillo como el mío, donde les digo, les tocará queso, que Ay, la soportar mi que. belleza. Es el queso. Oye, está cool. El quesoportismo, aquí está. Aquí lo traigo siempre. Dice Lalo se me antojó, dice Lalo se me antojó un cantarito, le dice Pikachu. Y luego por acá dice, Y un en Guadalajara quesito. me encanta la marca Marisa. ¿De qué? Ah, Marisa Marisa. de pasteles y galletas y todo. ¿Sí? Pero ¿No ahorita has no está en comido? el menú. No, No, no has comido. Marisa no me ha Ay, tocado, están. fíjate. Sí, están espectaculares. De hecho, están en varios aeropuertos ya en todo el país. Pues Guadalajara, mira. obviamente. Creo que en Ciudad de México también ya. Su pastel de Red Velvet está espectacular. Pues mira, somos muy organizados en mi Galletas de familia. cajeta. Ay, qué rico. En la familia somos muy organizados y ya quedamos de que si Dios nos da vida, el año nuevo para recibir el 27, o sea, no este, sino no este diciembre, el que hasta el que sigue, vamos a Ujú. pasar toda la familia el año nuevo en Guadalajara. Entonces me quiero acordar, voy a ver este en vivo en aquel momento para acordarme cómo se llaman esos pasteles para llevar a la cena de año nuevo. Así somos, vamos con años de anticipación, tenemos el calendario de dónde Bien pasar organizado. porque somos una familia muy unida, te decía que como la tuya, entonces quedamos de que Sí. la del 2027, para recibir el 2027, si Dios Va a nos ser acá. va a hacer ahí, en Guadalajara. Muy bien. Entonces ya sé dónde voy a comprar el pastel, chicos. Me hablas. Sí, te hablo. Isaías Bartolini, pues ve a ver, dice, pues vean a Watt, que le diga lo que te perdiste, es lo que le comentaba yo hace rato. Chicos, Sí. así es. Pues hay muchos comentarios, ya vamos a leer el último. Joana, ¿aún sientes nervios como la primera vez que concursaste? Dice Lalo Banda. Pues yo creo que nervios sí, no como la primera vez, pero sí diferente. Pero yo creo que más que nervios es como esa exigencia personal de querer hacerlo mejor que antes. Entonces, pues sí, eso genera también un poquito de nervio, un poquito de estrés, un poquito de adrenalina, un poquito de todo. Pero sí, yo creo que el reto es conmigo misma de proyectar una mujer más fuerte, una mujer más preparada y que se note esa experiencia en el escenario de años conociendo los concursos de belleza. Sí, sí, y ahora ya sabes canalizar ese nervio, llevarlo a un lucimiento y no a un bloqueo. Sí, convertirlo en energía positiva en todos los aspectos. Y por último, Raúl Correa Cataño, Cookies, tú siempre entrevistas a las más bellas, siempre Colombia y México resaltan a kilómetros. Pues mira, aquí están. La Las verdad, apoyando latinas a somos todas. éxito, Sí, ¿verdad? Las latinas total. siempre somos éxito. Pues te voy a decir algo, tan es así que ya las asiáticas están muy latinizadas. O sea, ¿por Sí, qué? Porque es un esquema que gusta mucho. Entonces, sí. bueno, pues siempre imitadas, jamás igualadas. Pero bueno, Sí, aquí, yo creo que en tema de preparación de Misses, las latinas somos un icono importante, perdón. sí, Y yo creo que en tema de show y concursos, la verdad es que los asiáticos sí se lucen bastante. mucho. Entonces creo que ahí compartimos aprendizajes, ¿no?
ahí compartimos aprendizajes y nosotros aprendemos algo de ellos y ellos de nosotros. Y Entonces pues ahí es lo bonito vamos de complementarse, perfeccionándonos. ¿no? Siempre aprender de todo, como Sí, tú, que me platicabas que estás buscando siempre un curso, un taller, un acercarte a quien sabe para aprender cosas, porque siempre podemos superarnos y enamorarnos cada vez más de las cosas que hacemos, siendo más, llegando al nivel más alto que podamos de excelencia. sí, pues es el dedicarle el tiempo, ¿no? El Sí, tiempo, el priorizar y el hacer las cosas con gusto y pues felices, ¿no? En todo momento. sí, Aunque haya así es. estrés, ¿no? Sí, Aunque haya sí. estrés por mil temas, por mil cosas y actividades, pues siempre enfocarte en lo que estás haciendo ahorita, el hoy y el ahora, ¿no? Mm. Fíjate que me caíste súper bien, me identifico, me hace sentir como que te quiero de amigui, así me pasa a veces. Y Pues entonces, llámame cuando ya, vaya a ya. Guadalajara, vamos y te voy a invitar una tuba, ahí en Tlaquepaque o algo, Sí, para es que la más, te voy a pruebes. esperar, no voy a ir, te voy a esperar. Bueno, porque sí, de que vamos, vamos en aquel tiempo, pero yo espero ir antes. Me encanta tu tierra, me encanta ir y cuando puedo, busco pretextos. Vámonos a Guadalajara. Entonces, Pues vente a Guadalajara, te traigo, te llevo acá a Guadalajara a turistear, te traigo a Los Altos bien porque padre. también son muy bellos y siempre los No ando los conozco, presumiendo. fíjate. Entonces, Como pues, mido unos 63, los altos no me quedan. ah, Pero bueno, te pones, mira, unos así, aquellas de los que cosas, de repente nosotras usamos y sí, listo. qué cosa. Sí, pues sí, Nada que no porque tenga solución. ya como me dijiste tu estatura, cuando te abrace, cuando nos conozcamos, te voy a besuquear la rodilla, yo creo, a cómo me vas a quedar. No, yo me Pero, hinco, te lo prometo. o me subo una escalera, eso me encanta. Me subo una Sí. escalera y desde ahí saludo, muy contenta. Pues ya Pues somos un amiguis, gustazo. Cuquita. Gracias por Amiguis, invitarme. a ver, amiguis del dedo chiquito, como Así, decimos. Sí, así de tras, chiquis. el dedo chiquito, tras. Muy bien, muy bien. Sí. No, de verdad encantadora. Estamos para apoyar. Que cuando llegue el momento de hay que repostear esto, hay que compartir para los retos de multimedia y de esas cosas, pues para eso estamos también, para eso estamos estas cuentas, para apoyar en todo lo que se ofrezca. Y como les digo, estamos siempre presentes, pero a veces también mucha ayuda a quien no estorba. Entonces, para lo que nos ocupen, aquí está. No, pues muchas gracias. Gracias por la oportunidad, por el espacio, por platicar conmigo y por revivir muchas cosas Lindas. que he vivido durante toda mi vida. Y pues nada, nada más agradecerte por el espacio también para que la gente nos conozca, y por darnos la oportunidad a todas para que nuestra voz sea Sí, escuchada, ¿no? así es. Para De eso repente creamos todo la esto. manera en la que las personas nos ven en redes sociales no es lo que nosotros nos gustaría transmitir, entonces creo que este tipo de entrevistas nos ayudan a eso. Pues Aquí agradecerte nada más, mostraste tu Cuquita. alma y te lo agradezco con el corazón. Gracias, gracias por la invitación. Y Guadalajara es tu casa, Los Altos también, y pues feliz de recibirte por acá. Nos veremos bien pronto, dalo por hecho. Así que chicos, ahorita vamos a entrevistar a la chica de Colima. También vamos a estar ahorita platicando con tu compañera de generación, con Marcela Corona. Así es de que, bueno, ahorita nos vamos para allá, chicos. Y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla bien, chicos. Gracias, Joana. Besos, saludos desde Jalisco. Éxito a todos. Gracias. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.